Bestias colosales, titanes implacables, hace miles de años dominaban Miramar. Parecían invencibles, pero hoy sus restos nos recuerdan una lección cruel. En este mundo, nadie reina para siempre. Miramar, tierra de gigantes. Esta es la postal que construimos hoy. El asfalto, el centro y las estructuras que dan vida a Miramar. Pero en paleontología hay un dicho: no todo lo que brilla es oro. Para los científicos, lo que yace bajo tierra es un legado invaluable, una evidencia física que solo está separada de nosotros por capas de sedimento. Hace miles de años, Miramar fue el epicentro de un estallido biológico que jamás se repitió: la megafauna. Había gigantes reales, distintos a los dinosaurios. ¿Por qué nos importa? Porque su extinción es la advertencia más cruda para el ser humano moderno. ¿Qué tan vulnerable es su perfección? Vamos a excavar la verdad. Durante más de 60 millones de años, este suelo fue un mundo aparte. Tras la extinción de los dinosaurios, Sudamérica quedó a la deriva, convertida en un continente isla. Donde hoy se alza Panamá, un abismo de aguas profundas unían los dos océanos. Esa barrera líquida fue el cerrojo que nos mantuvo aislados del resto del planeta. Sin puentes terrestres, la vida en estas estepas tomó un camino único, gestando a los colosos que grabaron su legado en las capas de nuestra historia. Pero este aislamiento no fue eterno. Hace aproximadamente 3 millones de años, la Tierra se desplazó debido al movimiento de placas tectónicas. Una cadena de volcanes emergió del océano y el surgimiento del Istmo de Panamá rompió aquel cerrojo, uniendo a las dos Américas y cambiando para siempre la circulación de los océanos. Este puente de tierra no solo permitió el cruce de nuevas especies, sino que alteró el termostato global, enfriando aún más el planeta. 3 millones de años parece una eternidad, pero para la Tierra fue solo un parpadeo. La historia de estos fósiles en Miramar no es nueva. Comienza a fines del siglo XIX, con Florentino Ameghino, el gran naturalista argentino. Él fue el primero en entender que estos acantilados eran un libro de historia natural. Acá, en el Museo de Ciencias Naturales Punta Armengo, reposa la evidencia. Esta pieza no es solo un resto, es un archivo genético que nos dice: esta vida fue real. El pasado no siempre está escrito en libros de papel. Acá la historia está escrita en huesos. Antes de ingresar a ese mundo, primero tenemos que entender cómo era su clima. Debemos imaginar un planeta mucho más hostil. Durante el auge de la megafauna, la temperatura media global era entre 5 y 10 grados inferior a la actual. Aunque parece una cifra pequeña, esa diferencia fue suficiente para congelar billones de litros de agua en los polos y bajar el nivel del mar, dejando al descubierto gran parte de lo que hoy es General Alvarado. Hace 30.000 años este lugar era irreconocible. El frío extremo secuestró la humedad y transformó a Miramar en un corredor de vientos helados. El clima en Miramar era entonces frío, seco y castigado por vientos constantes que soplaban desde los glaciares del sur. El paisaje era una estepa infinita, un mar de pastos duros y amarillos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sabiendo esto, ahora sí podemos viajar al pasado. Es hora de seleccionar a nuestro guía. Vamos a seguir los pasos del habitante más grande de esa era, el Megaterio, un perezoso terrestre gigante que podía alcanzar los 6 metros de largo y erguirse hasta los 4 metros de altura. Imaginen a un animal del tamaño de un elefante, pero con la agilidad de un oso y las garras de una excavadora. Semejante bestia no necesitaba correr, era una fortaleza de carne y hueso.
un diseño biológico que parecía invencible. Pero su dominio no terminaba en la superficie. Bajo nuestros pies, estos colosos excavaron auténticas paleocuevas que transformaron el subsuelo de la zona para siempre. Miramar es un queso gruyère. Esos túneles no son cuevas naturales. Los cavaron ellos, a fuerza de garra y músculo. Sin embargo, todo protagonista necesita un oponente. Esa amenaza era el Esmilodón, el tigre dientes de sable, el verdugo de la prehistoria. No era un corredor de maratón, era pura potencia explosiva forjada para la emboscada. Sus colmillos, de 30 centímetros, eran bisturís de precisión para cortar la garganta de gigantes. La máquina definitiva de matar perfecta para ese entorno. Pero esa perfección tenía un precio. Eran armas tan letales como delgadas. El Esmilodón era el pináculo. Esos colmillos eran dagas de vidrio, diseñados para un corte limpio. Si en vez de eso golpeaban huesos, se partían. Era un depredador increíblemente frágil. Este cazador cruzó desde el norte y acá evolucionó en el Esmilodón populator, una versión mucho más grande y poderosa que su pariente norteamericano. Y la evolución también tuvo sus ingenieros de combate, los gliptodontes. Miren esto, la naturaleza creó tanques de guerra mucho antes que la existencia del ser humano. Su cola era una masa medieval capaz de romper huesos de un solo golpe. Estaban diseñados para resistir cualquier ataque. Eran guerreros vegetarianos, como los tanques modernos. No buscaban pelea, pero estaban listos para terminarla. Imagínate un Fiat 600 con patas y cola. Era un tanque blindado impenetrable, y aún así no sobrevivió. Esa masa no la usaban para cazar, sino para defender su territorio o para enfrentar a los depredadores. Un solo golpe de esa cola podía partirle la pata a un esmilodón y cambiar el destino de la batalla. La evolución en el aislamiento creó formas que no existían en ninguna otra parte del planeta. Esa extraña pieza del rompecabezas era la macrauquenia. No era un camello con trompa, aunque su aspecto engañara. Era una arquitectura única en este continente. Su cuello largo y esa pequeña trompa móvil eran herramientas de precisión para alcanzar la vegetación que otros ignoraban. Un corredor ágil hecho para la resistencia que representaba el último sobreviviente de un linaje que no dejó herederos. Es increíble pensar que estas criaturas formaron parte de lo que hoy es Miramar, un escenario con un pasado totalmente desconocido para muchos. En este ecosistema, la jerarquía también se medía en toneladas. Ese lugar lo reclamaba el notiomastodonte, el mastodonte sudamericano. No era un simple pariente del elefante, era un ingeniero de la naturaleza. Con 5 toneladas de peso y colmillos diseñados para remover la tierra, este titán transformaba los ecosistemas a su paso. Un muro de músculo y hueso que no le temía nada. Mantener ese volumen de 5 toneladas exigía un suministro constante. El notiomastodonte era una procesadora industrial de vegetación. Sus molares no eran solo dientes, eran auténticas piedras de molino capaces de triturar desde pastos duros hasta ramas y cortezas. Era un consumidor masivo que devoraba cientos de kilos de materia orgánica cada día para alimentar su enorme maquinaria biológica. No caminamos sobre tierra firme, caminamos sobre un cementerio de titanes que creían ser invencibles. Igual que nosotros. Por encima de todos estos gigantes existía un límite que nadie quería cruzar. Esa sombra en la llanura era el Arctotherium, el oso gigante de las pampas. Si el Esmilodón era el verdugo, el Arctotherium era el dueño absoluto por la fuerza. No era un oso común, era una montaña de 1500 kilos de puro músculo. Una escala que lo convertía en el carnívoro terrestre más grande de todos los tiempos. Superaba los 3 metros de altura cuando se erguía sobre sus 2 patas traseras. Un titán de garras macizas que no necesitaba velocidad ni emboscada.
Le bastaba su presencia y su fuerza bruta para reclamar cualquier presa y dominar el territorio ante cualquier otro carnívoro. Mientras el megaterio avanza hacia los antiguos cauces de agua, se cruza con una presencia inevitable. Esa fortaleza de las llanuras era el Toxodón. No era un hipopótamo ni un rinoceronte. Era una bestia masiva con una mordida imparable. Un animal de extremidades cortas pero poderosas, capaz de anclarse al barro y defender su territorio sin retroceder un solo centímetro. Una mole de 2 toneladas que dominaba las orillas. Sus enfrentamientos por el control del agua eran choques de una fuerza descomunal. Un obstáculo que incluso los más grandes debían respetar. Pero mantener un mundo de gigantes requería de un ejército de limpieza. Este pequeño e incansable reciclador, el escarabajo pelotero, hacía el trabajo sucio. Eran la brigada de limpieza. Sin ellos procesando el excremento diario, los gigantes se habrían intoxicado en su propia basura. También el inconfundible escarabajo rinoceronte formaba parte de este antiguo universo. En este vasto ecosistema, una multitud de especies completaba el escenario. Desde caballos y camélidos que llegaron para poblar estos nuevos pastizales, hasta la rea, que recorría la estepa con una velocidad asombrosa, perfectamente adaptada a los espacios abiertos. En los sectores más húmedos y de vegetación cerrada, el tapir pleistocénico se abría paso silencioso, un rostro familiar que hoy es un recuerdo de climas más tropicales en la región. Sobre todos ellos, el teratorno patrullaba los cielos. Una proeza de la evolución biológica que se convirtió en el dueño absoluto del aire en la antigua Miramar. Eran los habitantes de un mundo lleno de vida, donde cada organismo representaba una pieza clave infalible en el equilibrio de la pampa. Pero Miramar también ocultaba secretos más antiguos y feroces. En los márgenes de la historia existe una frontera difusa. Ahí se alza la última heredera de los dinosaurios. Caminaban los reas, dominaban los teratornos, pero la evolución forjó su arma perfecta mucho antes, el ave del terror. Una superviviente del Plioceno, con 2 metros de altura y más de 160 kilos, fue la dueña absoluta de aquella estepa. Es ingeniería pura. Su cuello funcionaba como un hacha mecánica. Un solo golpe vertical y te partía la columna al medio. El registro fósil planteó la duda sobre su final. ¿Llegó a disputar el dominio con la nueva sangre caliente? Si esos caminos se cruzaron, fue un choque de dinastías. Una reliquia de la naturaleza, de pico letal, enfrentada a la invasión de la fuerza bruta. Tal vez no fue la caza, sino la competencia lo que selló su destino. Un esmilodón capaz de robar presas y reclamar territorio habría sido una sentencia de muerte para un gigante que ya no tenía lugar en el Nuevo Mundo. Mientras las grandes moles dormían en la superficie, en las grietas de los acantilados de Miramar acechaba un peligro silencioso. El Desmodus draculae, el vampiro gigante del Pleistoceno. No es una leyenda de terror, es un depredador real que encontró en esta región su refugio ideal. Con una envergadura de casi 1 metro, este murciélago era un especialista en el sigilo. Aprovechaba la noche para descender sobre las moles de carne que dormían en la estepa. Una presencia pequeña comparado con los pesos pesados, pero letal en su eficiencia para extraer el recurso más preciado de la pampa: la sangre. El final de estos titanes no fue un evento único, sino un combo de efectos. Una tormenta perfecta que los borró de la tierra en un suspiro. Aquel puente que unió las Américas hace 3 millones de años fue el inicio de un cambio irreversible. No solo permitió la llegada de nuevos habitantes desde el norte, sino que también fue la vía de entrada para enemigos invisibles, virus, parásitos y bacterias para los cuales los animales de nuestra región no tenían defensas, desatando así una guerra biológica silenciosa que los debilitó mucho antes del final. No se extinguieron por ser débiles, se extinguieron por ser demasiado perfectos. Eran la máquina biológica definitiva, pero para un solo mundo. El mundo cambió y esa perfección se volvió su condena.
A este asedio invisible se sumó la transformación total del paisaje. El clima frío y seco de la estepa dio paso a un mundo más cálido y húmedo. Los grandes pastizales desaparecieron bajo el avance de matorrales y zonas pantanosas, dejando a los animales más pesados sin su alimento y sin espacio para moverse. En ese momento de extrema vulnerabilidad apareció el último invasor: el ser humano. En apenas unos pocos milenios, el 96% de la megafauna desapareció. Estas costas de Miramar no son solo un depósito de fósiles, son un mensaje para la humanidad. Caminamos sobre sus huellas todos los días. Pisamos este territorio sin darnos cuenta de que ellos siguen acá. Su memoria está en cada acantilado. El ser humano suele creerse el punto máximo de la evolución, una especie perfecta e intocable. Pero la historia de estos gigantes funciona como un espejo. Enseña que ninguna civilización ni especie tiene el lugar asegurado y que la fragilidad es la única constante en la historia de la vida. El gran hallazgo en Miramar en el año 2015. Esa presión que ejercen las patas al caminar es exactamente lo que quedó grabado en las huellas que encontró Mariano Magnussen en Miramar. Las primeras huellas de un tigre de dientes de sable en el mundo fueron halladas en Miramar en el año 2015. A diferencia de los restos fósiles, la huella nos permite conocer el animal en actividad, en vida, cómo el animal cazaba, se desplazaba, el ángulo de pisada, si tenía patologías o si vivía en grupos. Caminar por este lugar es recorrer el mapa de la extinción. Fue acá donde las huellas de Felipea miramarensis rompieron todos los sistemas científicos. Donde estamos ahora, en pleno sector turístico de Miramar, a pocos metros de la ciudad, hemos encontrado un yacimiento paleontológico único en el mundo. Durante 130 años hemos encontrado huesos de animales que vivieron hace 100.000 años. Pero lo que nunca se había encontrado, ni aquí ni en otra parte del mundo, eran las huellas de un tigre de dientes de sable. En este caso se llama Felipea miramarensis. Es único en el mundo y a partir de ahora, cuando se encuentren huellas de estos animales en otras partes, también se van a llamar Felipea miramarensis, en honor a nuestra ciudad, ya que proporcionó mucho a la cinta argentina. Fuimos titanes de fuerza y valor. En Miramar forjamos nuestro honor. Nuestra memoria el tiempo no borrará. Legado eterno en Miramar.